Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Martínez, profesor del Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Humano, CAEIDH. El día de hoy te presentamos los temas correspondientes a la materia de física. Bien, nuestro primer tema con el que vamos a empezar son las magnitudes físicas. ¿Por qué? Bueno, vamos primeramente a explicar qué es la física y cuál es su objeto o campo de estudios de esta ciencia. Nos dicen, la física hace parte de las ciencias exactas, así como la química y la astronomía. Su principal característica es que se basa en las mediciones. Aquí entonces se nos están diciendo algo. ¿Qué hace la física? La física mide. ¿Sale? ¿Qué mide? Nos dicen, se llama magnitud a la propiedad de un cuerpo o sistema físico que puede expresarse en forma numérica, es decir, que es posible medir. En otros términos, las magnitudes físicas son propiedades o atributos medibles, nuevamente la palabra aquí que estábamos subrayando, del mundo que nos rodea. Ejemplos de magnitudes físicas son la longitud, la masa, el tiempo, la velocidad, la fuerza, la temperatura, la corriente eléctrica, la energía, la densidad, la presión, entre otras. Entonces, todo esto que acabamos de enunciar son magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas son propiedades tanto de un cuerpo o de un sistema físico. Y estas propiedades se pueden expresar en forma numérica, o sea, las podemos medir. En física medimos magnitudes físicas. ¿Qué es medir? Bueno, medir lo podemos entender como comparar una magnitud con otra de la misma especie llamada patrón, que es una magnitud, decíamos, es todo aquello que se puede medir. Entonces, aquí nos ponen algunos ejemplos como la temperatura del cuerpo, de ese vaso de agua, la masa de ese niño, el tiempo de esa persona que está utilizando en la computadora. Cuando se hace una medición, se obtiene un número, que es el valor de la magnitud. Ese número expresa la relación que existe entre esa magnitud y la que se ha tomado como unidad. Por ejemplo, si medimos una barra metálica de 10 centímetros, el número 10 nos indica cuántas veces la magnitud unidad llamada centímetro está contenida en la magnitud medida, es decir, la longitud de la barra. Por ejemplo, es lo mismo que nos decían, la temperatura, la masa, el tiempo. Si yo mido la temperatura, le asigno un valor, vamos a pensar, 20. 20. ¿Pero en qué medimos temperatura? Medimos en unas unidades, por ejemplo, llamadas grados centígrados. La masa, pensemos que el niño pesa 35. ¿Pero qué? 35 kilogramos en este caso. El tiempo, pensemos que esa persona lleva 300. ¿Qué? Acá podemos ocupar minutos, horas, segundos. Vamos a utilizar segundos. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una medición. Estamos viendo un valor y una unidad de medida. Un valor y una unidad de medida. Un valor y una unidad de medida para su respectiva magnitud física. Vamos a ir desarrollando y poniendo más atención a cómo o cuáles son las unidades de estas magnitudes físicas y cuáles son las magnitudes físicas que vamos a estar trabajando. Bien, en física se distinguen dos clases de magnitudes, muy abusados con esto. Esto que vamos a ver tiene mucho que ver con algo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades. Este concepto lo van a escuchar constantemente, mucho el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a explicar qué es esto. Nos dicen entonces que en la física hay dos clases, dos tipos de magnitudes. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vamos con las primeras. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Son aquellas que no se pueden definir con respecto a otras y constituyen la base del gran edificio de la física. Es decir, son se llaman fundamentales porque es eso, o sea, son la base de todas las demás magnitudes que vamos a trabajar en física. Podemos explicarlo así. A partir de estas magnitudes fundamentales, vamos a construir todas las demás magnitudes. Por eso tenemos fundamentales y derivadas. Podemos entender entonces que a partir de las fundamentales se construyen las derivadas en este caso. ¿Correcto? Bien.
¿Qué son las magnitudes fundamentales? Entonces decíamos, son aquellas que no se pueden definir con respecto a otras y constituyen la base del gran edificio de la física. Por ejemplo, nos ponen un ejemplo en una rama de la física llamada mecánica. En mecánica, rama de la física que estudia las interacciones que conducen a un cambio de movimiento, las magnitudes fundamentales son 3. Bueno, en realidad vamos a ver que son 7 fundamentales. Aquí nos hacen específicamente eh, énfasis en la mecánica porque es una rama de la física que vamos a ver más a detalle, más a fondo. Bien, las tres primeras magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Pero tenemos otras magnitudes fundamentales que son, bueno, decimos longitud, masa, tiempo. Además agreguemos intensidad de corriente eléctrica, agreguemos temperatura absoluta, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas 7 unidades fundamentales vamos a presentarlas aquí en este cuadro. Ahora, ¿qué quiero que veas? Ve el título del cuadro. Nos dicen magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Nuevamente, volvemos a sacar ese concepto. Sistema Internacional de Unidades. Bueno, como podrás ver, aquí nos están poniendo las 7 magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Bueno, la longitud, cuando decimos qué tan largo, qué tan corto es algo, podemos utilizar muchas unidades. Por ejemplo, podemos medirlo en milímetros. Algo cuánto mide tantos milímetros. O podemos usar centímetros. O podemos usar metros. O podemos utilizar kilómetros, etc. Estas, por ejemplo, todas miden longitud. Bueno, el Sistema Internacional de Unidades es una estandarización para ver cuál de todas las unidades que existen para medir, en este caso longitud, se va a ocupar de forma universal. Entonces, nos dicen en este caso que la longitud, su unidad dentro del Sistema Internacional de Unidades, es el metro. La longitud se mide entonces en metros y usamos el símbolo M. La masa lo podemos medir en gramos, pero en este caso nos dice el Sistema Internacional de Unidades la vamos a medir en kilogramos. Entonces, ¿cuál es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para la masa? Es el kilogramo, kg. En el caso del tiempo, como te decía, lo podemos medir en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años. Bueno, el tiempo quedó estandarizado, que su unidad dentro del Sistema Internacional de Unidades es el segundo, S. La temperatura, seguramente has escuchado de grados centígrados, grados Fahrenheit, pero también tenemos grados Kelvin. Bueno, los Kelvin es la unidad del Sistema Internacional de Unidades para la magnitud de temperatura. Kelvin, simplemente le ponemos una K mayúscula. Para el caso de intensidad de corriente, su unidad es el ampere, A. Para el caso de la cantidad de sustancia, su unidad es el mol, mol. Para el caso de la intensidad luminosa, es la candela, CD. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, más adelante que encontremos problemas de aplicación, donde estemos viendo de forma práctica cómo se miden estas magnitudes físicas, por ejemplo, si te dicen una cosa que mida tanto de longitud, tú debes verificar que te estén dando la unidad correcta, que te lo están dando en metros. Si te dan masa, que te lo estén dando en kilogramos. Si te dan tiempo, que te lo den en segundos. Si te dan temperatura, que te lo den en Kelvin. Si te dan intensidad de corriente eléctrica, que te lo den en ampere. Si te dicen cantidad de sustancia, que te lo den en mol. Si te dan intensidad luminosa, que te lo den en candela. O te piden calcular la longitud, te piden calcular masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia o intensidad luminosa. Lo que debes verificar entonces es que cuando tú digas resultado 4 y digas 4 kilómetros de longitud, correcto, tu unidad es correcta, pero recuerda, la longitud en qué se mide en metros. Por lo tanto, esos 4 kilómetros, por ejemplo, tendríamos que convertirlo a metros. Entonces serían 4000 metros. Y aquí está de forma correcta expresada tu magnitud física porque estás respetando el llamado, te decía yo, Sistema Internacional de Unidades, que abreviamos como SIU. Entonces, lo que estamos viendo en esta tabla, estamos viendo las unidades de las 7 magnitudes fundamentales. Muy importante que no confundan estos dos conceptos. Una cosa es la magnitud y otra cosa es la unidad.
de medida. Las magnitudes: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Unidades: metros, kilogramos, segundos, Kelvin, amperes, mol, candela. Entonces, la magnitud es la propiedad física. La unidad es la unidad de medida de esa magnitud física. ¿En qué se mide esa magnitud física? Bien, vimos las fundamentales. Ahora, vamos a ver las llamadas unidades o magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas, como lo dice su nombre, son las que se derivan, las que se forman a partir de las fundamentales. Lo dicen acá abajo. Magnitudes derivadas son aquellas que se obtienen a partir de las magnitudes fundamentales. En ellas se especifica la dimensión, es decir, cómo se construye la magnitud a partir de las fundamentales. Veamos algunos ejemplos de magnitudes derivadas y sus respectivas dimensiones. Bien, existen más de 7 magnitudes derivadas, hay muchísimo más. Vamos a ver únicamente las principales o las que vamos a estar trabajando a lo largo de nuestro curso. Magnitudes derivadas. Están formadas por varias magnitudes fundamentales. Vean. Entonces, lo mismo lógica de arriba. Las unidades de medida que vamos a ver aquí son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, si te digo, en un ejercicio en tu examen te piden fuerza, debes verificar que la fuerza, ya sea que te den el dato o cuando tú llegues al resultado, tu unidad de medida debe ser el newton. Te dicen la aceleración metro por segundo al cuadrado. O por ejemplo la velocidad. Es muy común que en tus problemas encuentres que te dicen, un móvil tiene una velocidad X de, no sé, vamos a poner un ejemplo, de 40 kilómetros por hora. Entonces, ahí lo primero que vemos es, ok, 40 es el valor, kilómetros por hora es la unidad de medida de la velocidad. Pero en este caso estamos viendo que en el Sistema Internacional de Unidades, la velocidad se mide en metro por segundo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Convertir esos 40 kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque esas son las unidades del Sistema Internacional de Unidades para la magnitud velocidad. Muy importante que se pongan abusados con eso. Ahorita más adelante vamos a estar trabajando o vamos a explicar cómo se hacen esas conversiones de unidades, que es algo realmente muy sencillo. Bien, ¿cuáles son entonces las en este caso 7 magnitudes derivadas que vamos a estar trabajando? Tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, la potencia, la presión y la densidad. Bien, ¿en qué medimos la velocidad? En el Sistema Internacional de Unidades, la velocidad se mide en metro por segundo, m sobre s. La aceleración se mide en metro por segundo al cuadrado, metro sobre segundo al cuadrado. Desde aquí, por ejemplo, podemos ir intuyendo que velocidad y aceleración no son lo mismo. Aguas con esa parte. Vamos a verlo más adelante cuando veamos ahorita mecánica. Pero vamos adelantando esa parte. Velocidad y aceleración no son lo mismo. La fuerza se mide en newtons. Esta es básica en tu examen, ¿vale? La fuerza se mide en newtons. Newton. Ahora, vean, ¿por qué decimos que son derivadas? Porque como podrás notar aquí abajo, se están formando, nos están diciendo que se forman de otras unidades. Por ejemplo, el metro por segundo tenemos metro, que es unidad de longitud, y segundo, que es unidad de tiempo. Entonces ahí estamos combinando longitud y tiempo. Es una magnitud derivada de dos fundamentales, la longitud y el tiempo. Igual me ocurre con la aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Por ejemplo, te decía la fuerza del newton. El newton equivale a multiplicar un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo, unidad de masa. Metro, unidad de longitud. Segundo, unidad de tiempo. Entonces podemos ver 3 unidades fundamentales dentro de esta unidad o esta magnitud derivada. ¿Correcto? Bien, el trabajo se divide en joules o julios, también le conocemos. Un joule equivale a multiplicar un newton por metro, o sea, un kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. A eso equivale un joule, son equivalencias. La potencia la vamos a medir en watts en este caso. Watt. El watt equivale a un joule sobre segundo. La presión la medimos en pascales. La presión en pascal corresponde o equivale a un newton sobre metro cuadrado. Densidad, la medimos en kilogramo por metro cúbico. Kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, como te das dando cuenta, estas unidades derivadas están formadas a partir de otras unidades fundamentales. Por eso se llaman magnitudes derivadas. Lo importante, insisto, es que tú ubiques y aprendas a identificar cada una de las, en este caso,
unidades o magnitudes, unidades de medida de las magnitudes derivadas y de las magnitudes fundamentales, porque son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Nuevamente retomemos entonces. ¿Cómo medimos la longitud? La medimos en metro. ¿Cómo medimos la masa? La masa la medimos en kilogramos. ¿En qué medimos el tiempo? Lo medimos en segundos. ¿En qué medimos la temperatura? La medimos en Kelvin. La intensidad de corriente eléctrica en amperes. La cantidad de sustancia en mol. La intensidad luminosa en candelas. Todo esto son unidades del Sistema Internacional de Unidades. ¿En qué medimos en este caso la velocidad? Metro por segundo. ¿En qué medimos en este caso la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. La fuerza en newtons. El trabajo en joules. La potencia en watts. La presión en pascales. Y la densidad en kilogramo por metro cúbico. ¿Vale? Repito, recuerda, hay más unidades de estas magnitudes. Sin embargo, estas son las básicas dentro, o las estandarizadas dentro del Sistema Internacional de Unidades. Ahora bien, a estas magnitudes físicas las podemos clasificar también de otra forma. Vamos a trabajar algo que se llaman magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Vale? Entonces, vamos a definir qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Sí, ya vimos que hay fundamentales y que hay derivadas, pero dentro de este mismo grupo las podemos volver a clasificar, ya sea en escalares o ya sea en vectoriales. Vamos a explicar entonces qué significa todo esto. Bien, entonces, para explicar qué es una magnitud escalar y una magnitud vectorial, vamos a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos tres escenarios. Un escenario A. Imaginemos que tenemos un automóvil en esta situación, ¿vale? Un automóvil descompuesto. Nosotros queremos ese automóvil sobre un plano o sobre una calle totalmente plana, ¿correcto? Luego, otro escenario. Pensemos que estamos sobre la misma avenida y que más adelante, 50 a 100 metros más adelante, encontramos una subida, ¿sale? Es la continuación de esta calle plana, pero ya hacia arriba o hacia abajo, depende de cómo lo veas. Bien, tenemos este automóvil, igualmente descompuesto, ¿sale? Y tenemos un tercer escenario, igualmente sobre el plano inclinado, nuestro automóvil descompuesto. Vean lo siguiente. Aquí el chiste es, pensemos que queremos mover nuestro carro descompuesto, ¿vale? Ahora, yo quiero mover mi carro a esa dirección, ¿vale? Ahora, en el escenario B, yo quiero mover mi carro descompuesto en esa dirección. Y en el escenario C, yo quiero mover mi carro en esta dirección. ¿Correcto? Entonces, vean. La pregunta es, si yo te doy una magnitud, por ejemplo, hablemos de temperatura, ¿sale? En este caso, la temperatura, dijimos que este carro está sobre una avenida y que este escenario B y escenario C simplemente está a 50 a 100 metros más adelante de esta calle plana. Entonces, digamos que la temperatura aquí es de 30 grados centígrados. En el escenario B, pues podemos asumir entonces que la temperatura es la misma, 30 grados centígrados. Igualmente, podemos ver que en el escenario C, la temperatura es de 30 grados centígrados. Estamos en el mismo lugar, ¿vale? Entonces la temperatura no cambia. Bien, ahora yo me pregunto, ya tengo temperatura, ahora quiero otra magnitud, por ejemplo, quiero la fuerza. Quiero saber qué fuerza se necesita para yo poder mover mi carro en el escenario A, para yo poder mover mi carro en el escenario B y para mover mi carro en el escenario C. Pensemos, en los tres escenarios es el mismo carro, nada cambia, es exactamente el mismo carro. La pregunta es, y lo puedes ver de forma intuitiva, la fuerza que se va a ocupar en el escenario A va a ser exactamente igual en el escenario B y en el escenario C, como no fuera la temperatura. Podremos decir fácilmente, no, no es igual, ¿vale? En el escenario A, pongamos un número, pensemos que se ocupan 5 newtons para mover tu carro, porque está planito, es más fácil. Pero ¿qué pasa si tú quieres mover tu carro o lo quieres empujar hacia arriba, en esta dirección como en el escenario B?
¿Estás de acuerdo que respecto al escenario A, la fuerza va a ser mayor? Vamos a usar mayor fuerza. Entonces vamos a decir que aquí se ocupan 15 newtons. ¿Vale? Ahora, ¿por qué cambió la fuerza? Porque cambió o está directamente relacionada con la dirección en la cual hasta dónde quieres mover tu carro. ¿Por qué? Porque si vamos en el escenario C, el carro está igualmente en un plano inclinado. Sin embargo, en este caso, la dirección nos muestra que no va de subida, sino que va de bajada. Por lo tanto, la fuerza que vamos a ocupar para mover ese carro va a ser menor al escenario B. Aunque está en el mismo plano inclinado, la dirección en la cual estamos indicando o queremos mover nuestro carro modifica totalmente la fuerza. Pensemos entonces que la fuerza para mover el carro va a ser de, no sé, 10 newtons. ¿Sale? Que inclusive podemos ser menos, ¿no? Porque es menos que inclusive que en el escenario A. Vamos a ponerle 3 newtons. Que la gravedad haga el resto. La energía potencial haga el resto. Entonces vean, por favor. En los tres escenarios hay una magnitud que sin importar qué, se mantuvo exactamente igual. En este caso fue la temperatura. Temperatura, temperatura, temperatura. Pero hubo otra que sí se modificó. La fuerza en los tres escenarios. La fuerza dependía de qué dirección y en qué sentido tú querías mover tu carro. Bueno, esa es la lógica para hablar de magnitudes escalares y vectoriales. Otro ejemplo antes de pasar a explicar esto. Si yo te preguntara, por ejemplo, un árbol, yo te pregunto, oye, ese árbol que estás viendo ahí, imagínate un árbol, ¿se está moviendo? Automáticamente casi dirías, pues no, es un árbol. Pero en física, cuando te preguntan, ¿algo se mueve? Hablando de una magnitud llamada desplazamiento, ¿algo se está moviendo? La respuesta es, depende. ¿Cómo que depende? Pues estoy viendo que el árbol no se mueve. Sí, pero no se mueve respecto a tu punto de referencia. ¿Sí? Si tú dices el árbol no se mueve respecto a la calle, bueno, claro, o a la banqueta, o a esa casa, o a ese poste, sí, no se está moviendo. Pero ¿qué pasa si movemos el sistema de referencia? ¿Qué pasa si yo te pregunto, oye, ese árbol se está moviendo respecto al sol? Sí, sí se está moviendo. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que la Tierra gira sobre su propio eje, rotación, entonces está moviendo. Sabemos que también la Tierra hace un movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces, si tomamos como referencia al Sol, entonces el Sol, el árbol, sí se mueve. Si usamos como referencia el poste que está al lado, el árbol no se mueve. Depende de qué uses como sistema de referencia, depende de qué estés usando para medir. Entonces, vean, esta lógica es para lo que te decía yo acá. Entonces, hay dos tipos de magnitudes, escalares y vectoriales. Mira, una magnitud escalar es aquella que, sin importar el sistema de referencia, se va a mantener constante, como acá vimos en nuestra temperatura. La temperatura en los tres escenarios se mantuvo constante. Nos dicen, una magnitud escalar es aquella que está conformada de una cantidad, o llamémosle también un valor numérico, cantidad o valor numérico. Una unidad de medida, ¿sale? Son tres cosas. O en este caso, digamos, un escalar son dos cosas. Una cantidad, o te decía yo, un valor numérico. ¿Vale? Y dos, una unidad de medida. En este caso, el escalar no ocupas ni dirección ni sentido. Un escalar, entonces, basta con que tengas tu valor de medida, por ejemplo, 30 y 30 en temperatura. Y tu unidad de medida en el sistema internacional. Bueno, aquí no ocupé el sistema internacional, pero es una unidad de medida. Grados centígrados. Y ya está. No requieres más información y con eso ya tenemos la temperatura. Bueno, ejemplos de magnitudes escalares son la distancia, la masa, el volumen, el tiempo, la rapidez. Aguas con este concepto. Aquí aparece rapidez, acá aparece velocidad. Podemos ir también asumiendo entonces que rapidez y velocidad no son lo mismo. Son conceptos diferentes y vamos a explicarlo ahorita más a detalle. Ejemplos entonces de magnitudes escalares: distancia, masa, volumen, tiempo, rapidez, densidad, temperatura, trabajo y potencia. ¿Sale? Ahora bien, por otro lado, tenemos magnitudes vectoriales que sí cambian dependiendo del sistema de referencia, dependiendo de la dirección y el sentido, como lo vimos como pasaba acá abajo con nuestra fuerza. Entonces, una magnitud vectorial es aquella que está compuesta de una cantidad, o como te dije yo, también conocido como valor numérico. ¿Sale? Y
una unidad de medida. Pero además agreguemos número 2, una dirección y número 3, un sentido. Entonces, si en tu examen te preguntan cuáles son las partes de una magnitud vectorial, son cantidad o valor numérico y unidad de medida, dirección y sentido. Pero mira, para hacerlo eso en un concepto, a todo esto que conocemos como el valor numérico, vamos a llamarle módulo, ¿sale? O también llamada módulo o parte escalar. Vean, ¿por qué le llamaremos parte escalar? Si te das cuenta, tú comparas lo que conforma una magnitud escalar es cantidad o valor numérico y unidad de medida. Y aquí que tenemos cantidad y unidad de medida. O sea, es lo mismo que en escalares. Por eso llamamos módulo o parte escalar. Entonces, retomando o resumiendo, ¿cuáles son las tres partes de una magnitud vectorial? Son su módulo o parte escalar, su dirección y su sentido. Dependiendo de estas partes de tu vectorial, va a ir cambiando el valor de esta, como ocurrió en nuestra fuerza. Entonces, podemos concluir que las vectoriales son magnitudes más complejas que se forman a partir de las escalares, o tienen su parte escalar. Eso, por ejemplo, te decía yo, lo vamos a ver con rapidez y velocidad. Podemos decir que la rapidez es la parte escalar de la velocidad. Y ahorita te explico más a detalle por qué. Bien, entonces, si en tu examen, insisto, te preguntan cómo se conforma un vector, bueno, también es importante esto. Una magnitud vectorial también le podemos llamar que es un vector. Para nuestra explicación, vamos a entender un vector como una flecha. Esto es incorrecto o inexacto, pero en términos de nuestro curso, vamos a manejarlo así. Un vector representa una flecha. Entonces, las magnitudes vectoriales normalmente vas a encontrar algo como esto. Mira, te dicen fuerza y te indican aquí una flechita. Con eso te están indicando, es una magnitud vectorial. Si te digo yo, por ejemplo, trabajo, W, que es work en inglés, trabajo, no le pongo una flecha. ¿Por qué? Porque esta no es vectorial. Lo estamos viendo acá arriba. ¿Sale? El trabajo entra en las escalares. Entonces, ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, la fuerza, la torca. Podemos agregar inclusive ahí el peso. Igualmente podemos ir distinguiendo. Acá tenemos una magnitud llamada masa, que es escalar. Acá tenemos una magnitud vectorial que es peso, que es vectorial. Por lo tanto, masa y peso no son lo mismo. Nuevamente, masa y peso no es lo mismo en el marco de la física. ¿Sale? Bien, entonces ahí están las dos magnitudes, escalares y vectoriales. Ahora bien, ya que hablamos de las magnitudes, vamos a entrar de lleno entonces a lo que son las ramas de la física. ¿Vale? En física vamos a estar trabajando o tenemos dos tipos de física, la física clásica y la física moderna. Bien, la física clásica nace justamente con los trabajos de Newton publicados en el siglo XVII. Entonces, digamos que Newton es el padre de la física clásica. De hecho, la física clásica también se conoce como física newtoniana. En este caso, esta física clásica va a tomar desde entonces, decía yo, desde el siglo XVII, desde los trabajos de Newton hasta el siglo XIX, ¿vale? O terminado el siglo XIX. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX, con el descubrimiento del átomo y su demostración inequívoca de que ahí están por parte de Albert Einstein, nace lo que conocemos como la física moderna. Del siglo XX para acá, nosotros tenemos algo que se llama física moderna. Aquí abajo te presento un pequeño cuadro para que sea más fácil distinguir ambas. Entonces tenemos, como te decía yo, por un lado a la física clásica y por otro lado a la física moderna. La física clásica tenemos como sus principales ramas son la mecánica, la óptica, la acústica, el electromagnetismo y la termodinámica. Bien, de todas estas ramas de la física clásica, la única que se vuelve a subdividir es la mecánica y es la que vamos a estar trabajando nosotros. La mecánica a su vez se divide en dinámica, estática y cinemática.
¿sale? En cuanto a física clásica. Luego llegamos a la física moderna, la que tenemos hoy día. En la física moderna tenemos física nuclear, física atómica, física de las partículas elementales, física relativista y algo que para muchos de ustedes conocen, aunque sea por concepto, la llamada mecánica cuántica. Eso es parte de la física moderna. Nosotros en el curso vamos a concentrarnos única y exclusivamente en la física clásica y en concreto en la rama de la mecánica. Sin embargo, te voy a dar una pequeña explicación de cada una de estas ramas dentro de la física. Empezamos. La mecánica. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos. Como te dije, la mecánica es aquella entonces que es la única rama de la física clásica que se vuelve a subdividir. La mecánica la dividimos en cinemática, dinámica y estática. Vamos a ver más a detalle esto más adelante. Otra rama que nos aparece de la física clásica es la óptica. La óptica estudia los fenómenos asociados a la luz considerado como una onda. Por ejemplo, en la óptica nos van a hablar de la reflexión, de la refracción de la luz, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de la óptica. También tenemos otra rama llamada acústica. La acústica estudia el sonido, el infrasonido, el ultrasonido, utilizando modelos que se apoyan de las matemáticas. También tenemos al electromagnetismo, otra rama de la física clásica. Esta estudia los fenómenos asociados a la electricidad y al magnetismo, describiendo las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. Entonces aquí vamos a hablar de ley de Ohm, ley de Coulomb, ley de Faraday, tipos de circuitos eléctricos, qué es un campo eléctrico, qué es un campo magnético, qué es un imán, etcétera, etcétera, etcétera. Termodinámica. Estudia cómo la energía se transforma en calor y su conversión en trabajo. En termodinámica, pues vamos a tener que entender el concepto de temperatura, el concepto de calor, qué es el calor específico, cómo se dan los fenómenos de transferencia de energía y lo más importante aún, las 4 leyes de la termodinámica, la ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley dentro de la termodinámica. Bien, vamos entonces a entrar de lleno nosotros a la primera rama que te había dicho de la física clásica, que es la mecánica. Como te comenté, es donde vamos a irnos o nos vamos a especializar. Vamos entonces con la mecánica. La mecánica, como decíamos entonces o veíamos, es aquella rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Así de fácil. Si estudia el movimiento de un cuerpo, es mecánica. ¿Sale? ¿Qué tanto se mueve un cuerpo o por qué se mueve un cuerpo o por qué se mueve un cuerpo? Bien, como dijimos, entonces la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos a su vez se divide en 3 subramas: cinemática, dinámica y estática. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la cinemática nos dice, estudia los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo provocan. O sea, a la cinemática le interesa estudiar la relación espacio-tiempo, qué tanto se mueve y en cuánto tiempo un objeto, pero ojo, a la cinemática no le importa o no le interesa siquiera saber por qué se empezó a mover. No es algo que le importa, se mueve y punto. Yo estudio, la cinemática estudia en sí el movimiento, pero no las causas de este. Entonces, nos dicen acá nuevamente, la cinemática estudia los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo provocan. No le importa por qué se empezó a mover. Caso contrario a la otra subrama, la dinámica. La dinámica estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. O sea, la dinámica sí estudia el por qué se empezó a mover algo. La dinámica estudia las causas de por qué se empieza a mover algo. Finalmente, la estática estudia las fuerzas y el equilibrio de los cuerpos. Cuando algo está en equilibrio es porque las fuerzas que actúan sobre él están en equilibrio, ¿no? Vaga redundancia. Es decir, es un cuerpo estático en este caso. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en lo que es cinemática y dinámica. Por ejemplo, como te dije, en cinemática nos interesa estudiar el movimiento. Por lo tanto, en cinemática vamos a tener algo que se llama, vamos a trabajar algo que se llama el movimiento rectilíneo uniforme o el MRU, que seguramente algunos de ustedes recordarán de su secundaria, aunque sea por el nombre, y el movimiento uniforme acelerado. ¿Sale? En el caso de la dinámica, vamos a encontrarnos con las leyes de Newton y las leyes de Kepler. En estática, como te dije, pues vamos a hablar de equilibrio de fuerzas. Bien,
Entonces dijimos, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. La cinemática no importa por qué se empezó a mover, sino estudia el movimiento en sí. La dinámica sí estudia por qué se empezó a mover, cuáles fueron las causas que originaron ese movimiento. Y la estática, el equilibrio de fuerzas. Bien, vamos entonces a hablar sobre el movimiento. Vámonos entonces con directamente cinemática. Movimiento. Es el fenómeno físico donde hay un cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio con relación al tiempo y un punto de referencia, describiendo la trayectoria. Cuando decimos que un cuerpo está en movimiento, interpretamos que su posición está variando respecto a un punto considerado fijo a transcurrir el tiempo. Hacer la descripción del movimiento de un cuerpo significa precisar a cada instante su posición en el espacio. Todo esto que te estoy diciendo es cinemática. No me interesa por qué se movió, sino quiero ver cómo se mueve. ¿Sale? Existen entonces, ¿no?, diferentes tipos de movimientos. Vamos a ver el movimiento rectilíneo, por ejemplo. Tenemos entonces que hay tres tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo, movimiento parabólico, movimiento circular y movimiento ondulatorio. El movimiento rectilíneo, la descripción de un cuerpo cuya trayectoria es lineal y con una velocidad y aceleración paralela. Se mueve en línea recta. Parábola o parabólico, composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y uno uniforme acelerado vertical. O sea, aquí se juntan dos movimientos, el horizontal y el vertical, formando una parábola, que es lo que nos están mostrando en esta imagen. Movimiento circular, como dice el nombre, su trayectoria es circular, un círculo. Movimiento alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia. Por ejemplo, la de esta rueda. Entonces, por ejemplo, aquí en el movimiento circular vale la pena que entendamos dos conceptos, lo que es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta son dos fuerzas que van a actuar dentro del movimiento circular. ¿Sale? Si algo describe una trayectoria circular, seguramente hay fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. La fuerza centrífuga es aquella que actúa hacia afuera del movimiento circular. Por ejemplo, úsalo relacionado con tu centrifugadora de la lavadora. Lo que hace es empujar la ropa hacia afuera, hacia las paredes del tambor de la lavadora. Por otro lado, tenemos la fuerza opuesta a la centrífuga, que es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es aquella que actúa hacia adentro, dentro de la trayectoria circular. Entonces, la centrífuga hacia afuera, la centrípeta hacia adentro. Finalmente nos hablan del movimiento ondulatorio, que se propaga a través de ondas e implica un transporte de energía. O sea, las ondas se mueven en forma o de movimiento ondulatorio. Nosotros vamos a trabajar específicamente lo que es el movimiento rectilíneo. Aquí vamos a ver cuando en el movimiento rectilíneo no hay aceleración, se llama movimiento rectilíneo uniforme. O cuando tú haces movimiento rectilíneo, le metes aceleración, entonces movimiento uniformemente acelerado. Hay aceleración. ¿Vale? Vamos entonces a ver esto del movimiento rectilíneo uniforme en este caso. Bueno, estos movimientos. Vamos a empezar primero entonces con el MRU, que es el primero que estamos describiendo. Bien, movimiento rectilíneo uniforme en este caso, MRU. ¿Sale? Bien, vamos entonces primeramente definiendo algunas características del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, el movimiento rectilíneo uniforme o MRU es aquel en el cual un cuerpo describe una trayectoria en línea recta. Vamos a trabajar bajo 4 características importantes del MRU. En el MRU se recorren distancias iguales en tiempos iguales. ¿Sale? 2 y 3 son muy importantes. El MRU es uniforme porque la velocidad es constante, o sea, no cambia. Por lo tanto, como decimos que la velocidad es constante, no cambia, se dice que en el MRU no hay aceleración. La aceleración es igual a 0. ¿Qué es la aceleración? Pregunta de examen. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. O sea, cuando nosotros cambiamos la velocidad de un cuerpo, estamos acelerándolo o desacelerándolo. Un automóvil, tienes 2 pedales, freno y acelerador. Al freno llámale desacelerador. Entonces, cuando tú vas en un auto y te vas a 40 kilómetros por hora y pisas el acelerador, pasas de 40 a 70. Aceleraste.
hubo un cambio de velocidad. Cuando tú vas en tu automóvil a 40 kilómetros por hora y frenas o desaceleras, pasas de 40 a 10 kilómetros por hora. Cambiaste la velocidad también. La aceleración positiva o negativa se entiende como el cambio de la velocidad. Ese es concepto o esa es pregunta de examen. Cuidado. La aceleración es el cambio de la velocidad. Bien, la fuerza resultante es nula, ¿sale? ¿Por qué? Porque la fuerza es aquella que va a producir una aceleración. Al no haber aceleración, pues no hay fuerza, no hay fuerza resultante. O sea, la fuerza es cero y la aceleración igualmente es cero. ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos las gráficas dentro del MRU. En esta primera gráfica, lo que estamos viendo es, estamos graficando la distancia que recorre respecto al tiempo que transcurre. Bien, esta recta o esta pendiente que nos aparece aquí representa la velocidad. Dice, la pendiente de la recta representa la velocidad con la que se mueve dicho cuerpo. Entonces, tip para examen. Si te ponen una gráfica de este tipo y te preguntan, oye, no sé, te preguntan, tengo estos dos móviles y ambos describen estas rectas. Bien, aquí tenemos la velocidad del móvil 1, ¿sale? Y aquí tenemos la recta de la velocidad del móvil 2. Nos preguntan, ¿cuál de estos se mueve más rápido? Fácil. Para saber qué móvil se mueve más rápido, fíjate quién tiene la recta más inclinada. O sea, ¿qué ángulo es más grande? ¿Este ángulo que se forma aquí o este ángulo que se forma acá? ¿Estás de acuerdo que el ángulo más grande es el color azul? Por lo tanto, este móvil es el que se mueve más rápido respecto al que está en color rojo. Entonces recuerda, para saber qué velocidad es mayor, simplemente fíjate en cuál de las pendientes, tiene la mayor pendiente, tiene el mayor ángulo acá. ¿Correcto? Bien, esa es la primera gráfica. Las otras gráficas nos hablan sobre, nos grafican en este caso la velocidad respecto al tiempo. Aquí, como te decíamos, nos están representando la velocidad con esta línea, que es constante porque no hay aceleración. ¿Sale? Bien, este pequeño cuadro entonces representa la distancia que se recorre. Nos dicen acá, la distancia es directamente proporcional al tiempo. Si el tiempo aumenta, la distancia aumenta. Si el tiempo disminuye, la distancia disminuye. Entonces, si aumenta el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Esto se hace más grande. Y entonces sería todo esto. Se recorrió una mayor distancia. Pero ¿qué ocurre si yo disminuyo el tiempo? Hago menor el tiempo. Disminuye la distancia. Es lo que nos están diciendo acá. ¿Sale? Así se interpretan estas gráficas. Bien. Finalmente, del momento de escribir un informe, en términos prácticos, vamos a ocupar su fórmula del MRU, que es una de las fórmulas más básicas dentro de la física. La fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí nos dicen qué significa cada variable. V es velocidad. Y dijimos, la velocidad se puede medir en kilómetros por hora o metros sobre segundo. Aunque yo te diría, te lo pueden dar en ambos, pero recuerda que en el Sistema Internacional de Unidades, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Distancia, puede ser kilómetros o metros, sí, te la pueden en ambas, pero recuerda, en el Sistema Internacional de Unidades, la distancia se mide en metros. Tiempo, dicen que puede ser horas o segundos, de acuerdo, pero en el Sistema Internacional de Unidades se mide en segundos. Dale prioridad entonces a esas unidades. Si tú ves que la velocidad está en kilómetros por hora, pásala a metros sobre segundo. Salvo que te pidan lo contrario, o sean muy específicos, es decir, ¿sabes qué? Dámela en kilómetros por hora. Ah, bueno, entonces no hagas ninguna conversión. ¿Sale? Si te dicen la distancia está en kilómetros, pásala a metros. El tiempo está en horas, pásalo a segundos. Bien, aquí te mostramos también los otros dos posibles escenarios. Esta de aquí nos sirve para despejar la velocidad. Esta de acá nos sirve para despejar distancia. Y esta de acá nos sirve para despejar tiempo. Bien, ya que vimos estas fórmulas, vamos a ver, como te decía yo, cómo convertir unidades de medida. Por ejemplo, cuando yo quiera convertir de kilómetros a metros, es muy sencillo. Cuando tú quieras pasar de kilómetros a metros, multiplica. Cuando tú quieras pasar de metros a kilómetros, divide. ¿Sale? Ejemplo, mira, te digo, tengo 4 kilómetros, decíamos, 6 kilómetros. Pásamelo a metros.
¿Qué hacemos? Dice, de kilómetros a metros, sigo la flecha, multiplico. ¿Multiplico por cuánto? Por 1000. 6 por 1000, 6000. 6 kilómetros equivale entonces a 6000 metros. Pero al revés, si yo digo, ¿sabes qué? Tengo 4000 metros. ¿Sale? Dices, bueno, yo en este caso entonces voy de metros a kilómetros. Quiero convertirlo a kilómetros. Entonces digo, o ¿qué hacemos? Dividimos 4000 entre 1000. Y eso nos da a 4. 4 kilómetros. Tan, tan. Muy sencillo. Para el tiempo, lo mismo. Si tú quieres convertir de horas a segundos, multiplicas por 3600. Si tú quieres convertir de segundos a horas, divides entre 3600. Multiplicas por 3600 para de hora a segundo o de segundo a hora, divides entre 3600. Finalmente, cuando tú quieras convertir de metros sobre segundo a kilómetros por hora o viceversa, kilómetros por hora a metros sobre segundo, si vas de metros sobre segundo a kilómetros por hora, multiplicas por 3.6. Cuando tú vas de kilómetros por hora a metros sobre segundo, divides entre 3.6. Eso es todo. ¿Correcto? Vamos a ver unos ejercicios prácticos de esto que te estamos diciendo. Vamos con un ejemplo. Este es un ejercicio de MRU. ¿Cómo sabemos? Hay dos formas. Que te lo digan de forma explícita o que te digan la velocidad es constante. Porque dijimos, una característica del MRU es que no hay aceleración, que la velocidad todo el tiempo es igual. Nos dicen, una bicicleta avanza con movimiento rectilíneo uniforme recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué rapidez avanza? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué datos nos están dando. Datos. Una bicicleta avanza con MRU recorriendo 3 kilómetros. 3 kilómetros. Nos están diciendo distancia. Distancia, 3 kilómetros. En 1500 segundos. 1500 segundos. Me están diciendo tiempo. 1500 segundos. ¿Con qué rapidez avanza? Esta rapidez, en términos simples, me están hablando de la velocidad. Y justo aprovecho para decir esto. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Bueno, como decíamos o como veíamos, la rapidez es escalar, la velocidad es vectorial. Para que hablemos de velocidad, la velocidad, además de darme un valor numérico y una unidad de medida, tienes que darme su dirección y el sentido. Solo cuando tengo módulo, dirección y sentido, esos tres componentes, tengo velocidad. Pero si tú dices únicamente, oye, un móvil se mueve a 4 metros sobre segundo, ojo, aquí está el valor numérico, 4. Aquí está la unidad de medida, metros sobre segundo, pero no hay más. No hay ángulo o no hay dirección y no hay sentido. Por lo tanto, esto únicamente es el módulo o parte escalar. ¿Sale? Nada más. ¿Por qué? Porque, repito, no hay dirección y no hay sentido. Por lo tanto, aquí únicamente me estás dando la rapidez, no la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que la rapidez es el módulo o la parte escalar de la velocidad. ¿Sí? Cuando tú nada más me das el valor y la unidad de medida, nada más hablas de rapidez. Ya, cuando tú me das dirección y sentido, ya me estás dando la velocidad. Entonces, aquí nos están pidiendo que veamos la rapidez, que en términos simples, para nuestro examen llamémosle la velocidad, aunque insisto, no es lo mismo. Bien, ¿cómo encontramos velocidad? Bueno, entonces es velocidad. Velocidad es lo que estamos buscando. Bien, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Pues estamos buscando velocidad, entonces vemos nuestras ecuaciones. Está esta opción 1, opción 2 y opción 3. ¿A quién quiero encontrar? Yo quiero encontrar velocidad. Veo que aquí es donde está la velocidad ya despejada. Entonces nos dicen, la fórmula sería velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y bien, me dispongo a sustituir. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero ojo, noto algo raro. Oye, me están dando la distancia en kilómetros. Y tengo que convertirla yo a metros. ¿Cómo convertíamos de kilómetros a metros? Multiplicábamos por 1000. Entonces multiplico 3 por 1000 me da 3000. ¿3000 qué? Metros. Entonces ya tengo que 3 kilómetros equivale a 3000 metros. Ya tengo la distancia en las unidades del sistema internacional, en metros. El tiempo está en segundos, perfecto. Ya no tengo que hacer nada. Entonces ya puedo empezar a operar. Entonces,
Velocidad es igual a distancia. La distancia son 3000 metros entre tiempo. El tiempo son 1500 segundos. Y entonces 3000 entre 1500 me da a 2. ¿2 qué? Metros sobre segundo. Y esa es tu respuesta final. ¿Vale? En este caso, entonces, la rapidez con la que avanza es de 2 metros sobre segundo. Recuerda, rapidez porque nada más estoy dando el valor numérico y la unidad de medida. No estoy dando dirección ni sentido. Por eso llamamos de rapidez. ¿De acuerdo? Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Nos dicen, una camioneta viaja en línea recta con una velocidad constante. Fíjate, línea recta con velocidad constante. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. O sea, te lo pueden indicar de forma implícita, o sea, escondido o explícita, tal cual. Acá fue explícita, te están diciendo MRU. Acá está implícito, pero se entiende. Línea recta con velocidad constante es MRU. ¿Sí? Es una característica que vimos que era del movimiento rectilíneo uniforme. Nos dicen, una camioneta viaja en línea recta con velocidad constante de 15 km por hora. ¿Cuál es la distancia recorrida por el vehículo después de 30 minutos? Bien, entonces, lo que nos están pidiendo aquí es lo siguiente. Vamos a, primero, datos. ¿De acuerdo? Dice, una camioneta viaja a una velocidad constante, no está dando velocidad. 15 kilómetros por hora. Ajá. ¿Cuál es la distancia recorrida? Distancia recorrida. En este caso, nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Eso es lo que tenemos que calcular. Distancia. ¿Cuál es la distancia recorrida por el vehículo después de 30 minutos? El tiempo que recorrió entonces son... Tiempo. 30 minutos. Bien, de una vez, veo que aquí hay algo raro. Está en kilómetros por hora y aquí están minutos. ¿Qué hago? Lo voy a convertir a metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque estas son las unidades del Sistema Internacional de Unidades para velocidad. Y para el tiempo es el segundo. Entonces hay que convertir a segundos porque estas son las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Vamos a hacer las conversiones entonces. Vamos a convertir entonces 15 km por hora a metros sobre segundo. ¿Qué hacíamos? ¿Te acuerdas? Simplemente lo vemos acá arriba. Para convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo, dividimos entre 3.6. Entonces, tomo mi 15 y lo divido entre 3.6. Y entonces 15 entre 3.6 me da a 4.16. ¿De acuerdo? ¿Qué? Pues en este caso, metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosa se está moviendo a 4.16 metros sobre segundo. Ya hice la conversión. Repito, únicamente siguiendo lo que vimos acá arriba. Dividíamos, repito, de kilómetros por hora a metros sobre segundo, dividimos. Por eso dividimos, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, y ahora convertimos los 30 minutos a segundos. Bien, aquí lo que puedo hacer simplemente es esto. Multiplicamos, en un minuto hay 60 segundos. Si hay 30, multiplicamos entonces 30 minutos por 60 segundos que hay en cada uno. Y 30 por 60 nos da en este caso 1800. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ya pasado a segundos, 1800 segundos. ¿De acuerdo? Yo quiero encontrar la distancia. Veo mi fórmula. La fórmula es esta. Distancia, velocidad por tiempo. Entonces, decimos, distancia es igual a velocidad por tiempo. Sustituyendo, distancia. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad que dijimos que era de... Ay, ya me fui acá arriba, perdónenme. Dijimos que la distancia igual a velocidad por tiempo. Dijimos entonces velocidad es de 4.16. Ajá, metros sobre segundo. Por tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 1800 segundos. Entonces, hacemos esa operación. 1800 por 4.16 nos da
7.488 metros en este caso. Y ese sería, en este caso, tu resultado. Bueno, aquí algún error de decimales, pero la respuesta sería 7.500 metros. ¿Vale? Nos fallaron ahí 22 metros por decimales. ¿Vale? Y ahí está. Finalmente, tenemos un último ejercicio. Un ciclista se mueve en línea recta con una rapidez de 5 metros sobre segundo. Otra vez, línea recta. ¿Qué tiempo le lleva a la persona a recorrer 20 metros? Bien, aquí nos piden tiempo. Entonces, datos nuevamente. Datos. Un ciclista se mueve en línea recta con una rapidez, llamada velocidad, de 5 metros sobre segundo. Ahí está. Las unidades están bien, no hay que hacer conversión. ¿Qué tiempo le lleva a la persona a recorrer 20 metros? Distancia, 20 metros. Y nos están pidiendo qué tiempo es lo que hay que encontrar. Bien, fórmula. La fórmula nos dice tiempo. Bueno, vamos acá arriba para que la veas. Tiempo es igual a ¿qué? A distancia sobre velocidad. Bien, aquí no hay que hacer ninguna conversión. Podemos hacerlo de forma directa. Tiempo es igual a distancia, 20 metros, entre velocidad, que son 5 metros sobre segundo. Metro con metro se va, queda segundo. Tiempo, 20 entre 5, 4. ¿4 qué? 4 segundos. Y es tu respuesta. Inciso C. Y entonces, con esto terminamos ejemplos de problemas correspondientes al movimiento rectilíneo uniforme.